Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a tener las clases para la materia de habilidad verbal. Esta es nuestra primera sesión. Solo van a ser 2 sesiones porque algunos de los temas que ya vimos en español se repiten en habilidad. Entonces lo que va a pasar es que te voy a pedir que en esos temas vayas a los videos de español y revises los temas que son 1 o 2 nada más. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, lo primero es que quites los distractores que están alrededor de ti, que apagues televisión, música, que busques un lugar tranquilo y que alejes los dispositivos móviles que estén distrayéndote. Número 2, que tengas papel y pluma a la mano para tomar apuntes de toda esta clase. Es importante que tengas escrito lo que vamos a ver hoy para que sea más fácil para ti. Número 1, estudiar para el examen cuando des tus repasos. Y número 2, retener. Está comprobado que escribir te ayuda a retener y aprender mejor cualquier tema que veas. Y bueno, también otro punto importante es que te mantengas hidratado. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les dije, hoy vamos a empezar la materia de habilidad verbal. Esta materia en realidad está como muy de la mano con español. En realidad tú en tu secundaria ahorita, digamos que las materias de habilidad verbal de español y de literatura están mezcladas. La literatura pienso que está un poco más alejada del español y de la habilidad verbal, más o menos, pero en realidad español y habilidad verbal son como la misma cosa. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, ¿de qué se trata la habilidad verbal? Dice, sirve para medir el potencial lingüístico de alguien. Es una capacidad para comprender conceptos, es una capacidad de análisis de los textos. Entonces, dice abajo, la habilidad verbal es la capacidad para razonar contenidos estableciendo principios de ordenación, relación y significación. Consiste en escuchar, hablar, leer y escribir correctamente. Entonces, esto, ordenación, que ordenes las ideas de lo que vas leyendo en tu mente. Relación, que quizá alguna de esas ideas te recuerden a otras ideas fuera de ese texto o en tu vida diaria o en algún aspecto, pero el chiste es que tu cerebro empiece como a hacer esas comparaciones entre el texto y otras cosas. Después significación, pues que se entienda al final, que entiendas todo lo que el autor, o sea, todo el sentido que el autor le quiso dar a ese texto. Y bueno, dice, consiste en escuchar, hablar, leer y escribir correctamente. Entonces, como dice el título de esta materia, habilidad verbal es una habilidad. Y una habilidad es algo que no naces con eso, sino que lo vas desarrollando. Entonces, hay gente que tiene una inteligencia matemática, hay gente que tiene una inteligencia en el lenguaje, y quizás si eres de estas personas que tienen una inteligencia de comunicarse, de entender un texto, o sea, sí hay como una cierta sensibilidad mayor de algunas personas, pero es algo que tú tienes que trabajar. No importa si tienes o no tienes este tipo de inteligencia, la habilidad verbal es algo que se puede desarrollar. Entonces, bueno, ¿en qué consiste desarrollar esta habilidad? Consiste en leer y en hacerte preguntas acerca de lo que estás leyendo, en intentar reflexionar. Entonces, es algo que se trabaja desde que aprenden a leer y escribir y que se supone que aumentando con el paso del tiempo. Entonces, es importante que hablemos de esto porque en esta clase no puedes, digamos que al final de estos videos, tú no vas a adquirir una habilidad verbal. O sea, eso depende 100%, bueno, no 100%, pero casi
depende solo de ti, porque yo te puedo dar esto y tú puedes verlo solo como un tema y ya, pero si no lees, si tú no te cuestionas acerca de ese texto, si no haces un trabajo intencional con esto que estamos viendo, entonces pues no vas a desarrollar esa habilidad. Entonces es importante que intenten como reflexionar realmente, hacer los ejercicios a conciencia para que lo que ustedes tengan, digamos, de nivel lectoescritor, crezca un poquito, ¿ok? Mejore. Y bueno, obviamente esta clase te va a ayudar para contestar el examen, te va a dar herramientas para contestar bien ese examen que vas a hacer. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar. Unidad 1. En esta clase solo vamos a ver la unidad 1, que es la comprensión de la lectura. Y dice, la comprensión lectora es el proceso de entender una lectura extrayendo las ideas principales y relacionándolas con otros conocimientos previamente adquiridos. Trata de captar los significados que otros transmiten oralmente o de manera escrita. 1.1. Información explícita. Dice la información que el autor comunica directa y claramente. En el texto se halla de forma evidente. O sea, esta información es la que vemos escrita tal cual. Cuando en la primaria nos hacían cuestionarios, a lo mejor los maestros de historia que decían, en 1810 se dio la Guerra de Independencia en México. Y entonces el cuestionario decía, ¿en qué año se dio la Guerra de Independencia en México? Pues ahí está escrito en el texto tal cual, 1810. Es como de copiar y pegar, ¿sale? Ahora, esta otra parte de los textos que es inferir hechos. Dice, son ideas que están implícitas en el texto. Es información que está oculta, o sea, sí la da a entender el texto, aunque no esté escrita como tal. ¿Sí? Dice, el autor no escribe explícitamente esas ideas, pero las sugiere. Se requiere un proceso intelectual en el cual debemos extraer esa información oculta en el texto. O sea, pensar un poquito más. Dice, todo texto tiene una intención y es al lector a quien corresponde descubrirla. Humberto Eco. Este es un autor muy famoso que aparte era como que se dedicaba a estudiar, por decirlo así, estos significados que puede tener ocultos los textos, ¿sale? Entonces, bueno, ejemplo, y vamos a verlo simplemente con una oración. Fíjense, Juan era pobre, pero honrado. Entonces aquí dices, pues no, Juan era honrado o Juan era pobre, ¿no? Dos ideas explícitas del texto. Pero pero, dice aquí, pero es una conjunción, o un nexo adversativo, lo cual indica que el concepto A, o sea, Juan, pobre, se opone al concepto B, que es honrado. Entonces, el hecho de que haya aquí un nexo de oposición quiere decir que pobre y honrado son ideas contrarias. ¿Ustedes creen que ser pobre es contrario de ser honrado? Pues no, pero en esta oración, al usar este nexo, podemos entender que para este autor, quien escribió esta oración, la gente de bajos recursos, para él, al menos la mayoría, no es honrada. ¿Sí? Entonces, estamos infiriendo información a partir de una simple oración. ¿Ok? Obviamente, yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos inferir ideas a partir de una simple oración. ¿Sale? Entonces, aquí dice, ¿cómo podemos inferir ideas? Identificando las ideas principales, arrojando suposiciones, o sea, cosas que se te ocurre que pienses a partir de ese texto que leíste, releer otra vez para comprobar si esas suposiciones son ciertas o no, si solo se te ocurrió o realmente vino a tu mente por algo en específico que dijo ese autor. Y por último, reflexionar y analizar. Entonces, dice,
Sugerencias para la comprensión lectora. Leer atentamente. A veces algunos sí acaban de leer los textos que les dejan de tarea en la escuela, pero no siempre estás concentrado en el texto. Quizás estás leyendo y empiezas a leer automáticamente ese texto. Y tu mente está pensando en que te quedaste de ver a tal hora con alguien, en que vas a jugar tal juego, en que ya tienes hambre y que te vas a preparar de cenar. Entonces, estás leyendo, pero no estás atento al texto. Entonces, es importante que leas atentamente. Cuando no tenemos una habilidad verbal o una habilidad lectora, empezamos a leer un texto y nuestra mente puede ser incluso el segundo renglón. Tu mente ya se fue a eso que vas a cenar. Entonces, estás leyendo en automático. Cada que te des cuenta que estás leyendo en automático, tienes que regresar a la última parte donde estabas poniendo atención. Y esto va a ser un poco tedioso al principio porque vas a estar regrese cada ratito. Pero el punto de la habilidad es que, o sea, si tú eres persistente en este hábito, o sea, en cuestión de una semana, ¿sí? Ya no te vas a tener que estar regresando. Tu mente se va a educar a fijar su atención en el texto en ese momento. Entonces, pues es algo bueno, háganlo. Después, identificar el problema y el propósito. ¿Qué me está planteando ese texto y para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué quiere obtener de mí o qué quiere que yo haga o que piense? Después, descartar información irrelevante. Los textos a veces dicen muchas cosas y pueden ser cosas que llaman nuestra atención, pero que no necesariamente son importantes para lo que el autor nos quiere comunicar en ese escrito. Entonces, toda la información que no es estrictamente necesaria, la tienes que desechar y concentrarte solo en esas ideas principales. Después, inferir hechos, que es lo que acabamos de ver ahorita, elaborar hipótesis, suposiciones que te surgen a partir de lo que estás leyendo y concluir después de revisar el texto, ver si esas suposiciones vienen al caso o no. Y ya concluyes. Cotejar es esto, ¿no? Que está aquí más adelante, cotejar mi hipótesis con mis conclusiones. Cuando analizas ese texto, tú ya sabes si esas suposiciones son ciertas o pues no venían al caso. Siguiente tema, ideas principales. Y dice, texto es el conjunto de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en un contexto determinado. O sea, un montón de letras o de palabras que tienen una intención, un propósito, algo que te quieren decir y que eso que te quieren decir se acaba de completar o de entender dependiendo del contexto en el que estés tú y en el que esté el texto. Después, todo escrito que posee coherencia, cohesión y adecuación. Esta es la definición que vimos en español. ¿Sale? Entonces, un texto, a mí me gusta verlo así. O sea, las letras construyen palabras, las palabras construyen oraciones, las oraciones construyen párrafos y los párrafos construyen el texto. Entonces, un texto es como un collar donde cada perla por sí sola, pues es solo una perla, pero cada perla que se va uniendo en ese hilo forman al final un collar que es un todo. Entonces, una forma de entender el producto final, que es el texto, es como partirlo en párrafos y a su vez cada párrafo tú lo vas a dividir en oraciones. Y ya, bueno, no es necesario dividirlo en palabras o en letras, pero sí cuando tú divides ese texto en oraciones, es más fácil para ti reconocer qué es lo que el autor te quiere comunicar. Entonces dice, todo texto se compone de párrafos, todo párrafo posee una idea principal, que es la oración más importante, que posee datos muy concretos y una o varias ideas secundarias que complementan esa oración principal. La oración principal es lo más importante del párrafo, pero a veces viene demasiado concreta. Entonces, las oraciones secundarias la terminan de explicar, amplían esa información que viene en la oración principal. Dice, si un texto carece de esa idea principal,
entonces nada parece tener sentido, porque todo es igual todo está al mismo nivel, todo es igual de importante. Entonces, si todo es importante, nada es importante. Entonces, bueno, la idea principal es la que le da guía a ese párrafo, la que te da la dirección o la que te dice como hacia dónde va el autor y que tú vas a hilar con el siguiente párrafo y con el siguiente párrafo. Entonces, las ideas, o más bien, a mí me gustaría decir como el texto se puede analizar de las siguientes formas. Dice aquí, si analizamos un texto o las ideas de un texto por su contenido, podemos buscar ideas implícitas e ideas explícitas, ¿ok? Si analizamos un texto desde una perspectiva o más bien desde su jerarquía, vamos a dividir o más bien a ordenar las ideas de ese texto, es decir, las oraciones, en idea general, idea principal e ideas secundarias. Entonces, si analizamos un texto por su ubicación, y esto tiene que ver con la ubicación de las ideas principales, esto no va a venir en su examen, pero bueno, es importante quizá que lo sepan. Es texto paralelo, texto analizante. Por ejemplo, aquí dice la idea principal casi siempre está al inicio del párrafo. Ojo, no siempre es la primera oración. Esto sí, siempre se los he dejado claro porque a veces te quedas como acostumbrado a que siempre es la primera o segunda oración del párrafo y pues sí, hay muchísimos párrafos que son así, que traen en la primera o segunda oración la idea principal, pero esto no es una regla ni una ley. La idea principal puede estar en medio o puede estar al final del texto. Dice sintetizante, la idea principal está al final como una conclusión. Ojo, al final del párrafo, porque acuérdense que en cada párrafo hay una idea principal y otro texto encuadrado. Si tú quieres averiguar más del tema, lo puedes googlear y te sale información, pero realmente no va a venir en el examen. Después, ¿cómo identificar una idea principal? La podemos identificar sintácticamente o semánticamente. Sintácticamente es, digamos, por cómo está organizado el texto, lo que se ve es una frase o palabra que se está repitiendo constantemente a lo largo de ese párrafo, ¿sí? Entonces, es algo de lo que habla todo ese párrafo, ¿ok? Y semánticamente dice reconocer la oración sin la que el texto perdería sentido. Entonces, también es una forma de encontrar la idea principal que cuando tienes dudas de cuál de esas oraciones es la oración principal, quizá puedes quitar una de esas oraciones, obviamente mentalmente, y leer el texto sin esa oración que tú sospechas que es la oración principal y ver si el texto pierde sentido, entonces esa es tu idea principal. Y si el texto puede funcionar sin esa oración, entonces no es la idea principal. Después, sugerencias para la comprensión lectora. Dice evaluar cada párrafo, extraer ideas principales, hacer un resumen, hacer una paráfrasis, obtener una idea general, formular un nuevo título de ser necesario. Entonces, estos son como pequeños ejercicios que te permiten comprender un texto bien, ¿sale? Entonces, dividir ese texto por párrafos y detenerte en cada uno y pensar sobre cada párrafo. ¿Este párrafo qué quiere decir? ¿Cómo lo resumiría? ¿Este párrafo qué quiere decir? Entonces, otra forma es de cada párrafo, o sea, divides tu texto en párrafo y decir cuál es la idea principal, o sea, de qué trata este párrafo en específico, en resumen, ¿qué es este párrafo? Entonces, tienes una oración que es la más importante, esa es tu idea principal. Después, otra forma de comprender ese texto es hacer un resumen al final del texto, al final de que leíste todo, hacer un resumen y decir, bueno, lo más importante de este texto es esto, 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 esto. Otra forma de saber si comprendiste el texto o no es hacer una paráfrasis.
Paráfrasis, como dijimos también en español, es, o bueno, más bien como lo dicen en la escuela, es decir lo mismo pero con tus propias palabras. Es decir, repites una idea, pero no la dices igual. O sea, la transformas, la simplificas, la dices de otro modo y te es posible simplificarla porque ya la entendiste. Entonces, la paráfrasis es como un examen. Si tú puedes hacer una paráfrasis de lo que acabas de leer, o sea, explicarlo de otra forma o decirlo de otra forma distinta como lo hizo el autor, entonces seguramente has comprendido el texto. Si no puedes explicarlo, si no lo puedes decir de otra forma, no has entendido el texto. Después, obtener la idea general. La idea general es, al final de que leíste todo, decir en una sola oración de qué trata ese texto. Y normalmente esa idea general está en el título. El título nos debe de decir de qué va a tratar todo nuestro texto. Pero ahora, hay títulos malos, así como en las películas, que a veces te llama la atención un título, vas y ves la película y nada que ver. Bueno, a veces llega a pasar que un autor no puso un buen título, o sea, puso un título que nada que ver con lo que escribió. Entonces, si es necesario, tú puedes para ti mismo, en tu mente, generar un nuevo título. Decir, bueno, este texto se llamaba así, pero nada que ver. Yo creo que debería de llamarse así, ¿sale? Entonces, bueno, esas son sugerencias. Siguiente tema. Dice completar un cuadro sinóptico con los conceptos principales. Y bueno, vamos a esperar que esto reaccione. Entonces, dice así. Son la expresión visual de un orden de ideas o de un texto. Comunican la estructura lógica de la información, organizan contenido de forma simple. ¿Cómo debemos hacerlo? Leer y comprender el texto, identificar las ideas principales, resumir, sustituir oraciones por conceptos o palabras, identificar la idea general que irá como título, relacionar todos los elementos, es decir, ordenarlos por importancia, que es jerarquizar, y acomodarlos gráficamente, ¿sale? Entonces, cuando yo leo un texto, yo voy a resumir lo que está en ese texto, ¿sí? Acuérdense que ya lo vimos en español, no en los videos, sino en la clase. Quizás si no tomaste clase conmigo, no lo tienes como muy claro, pero lo vamos a decir aquí. El resumen es el conjunto de todas las ideas principales de un texto. Entonces, cuando tú sacas las ideas principales que tiene cada párrafo, una idea principal por párrafo, al final de tu texto tienes todas esas oraciones que sacaste, son tu resumen, ¿ok? Entonces, cuando tienes ya tu resumen, o sea, es decir, lo más importante de ese texto, puedes intentar sintetizarlo más, intercambiando, si es posible, las oraciones por un solo concepto, ¿sí? Entonces, si no es posible dejarlo en una palabra, bueno, en una frase, lo más corto que se pueda, porque el cuadro sinóptico se trata de tener como un mapa gráfico de todo lo que dice el texto, ¿sale? Y de tener esa información de una forma visual. O sea, cuando tú ves, si tú haces una lectura y de esa lectura se puede hacer un cuadro sinóptico, haces el cuadro sinóptico, cuando tú repasas y ves el cuadro sinóptico, tú te acuerdas de todo lo que leíste, porque está como ordenado visualmente y son cosas pues, que obviamente ya leíste y entonces es más fácil para ti recordarlo y no solo lo recuerdas, sino que toda la estructura de ese texto está pues ordenada, entonces es más padre. Porque a veces cuando vamos leyendo como que no entendemos dónde va cada idea
y cuando está en el cuadro, o sea, es muy fácil identificar qué idea proviene de qué otra idea, o cuál se desprende de qué idea, ¿no? Entonces, es una gran herramienta. Bueno, ahora dice el tema 1.5, identificar la conclusión. Ok, dice aquí, en una argumentación es la idea final del texto a la que llegamos después de considerar la evidencia de los argumentos. Punto donde comprobamos si nuestro planteamiento de hipótesis se consumaron. El final de las situaciones desarrolladas por el escritor si es un texto literario. Entonces, bueno, cuando nosotros escribimos un texto, normalmente tiene, como decíamos al principio, un texto tiene una intención comunicativa, o sea, quiere lograr algo, te quiere dar esa información con un propósito o esa opinión con un propósito. Entonces, en la conclusión, digamos como que es un repaso de todo lo que se habló en el texto y donde en el caso de ser un texto argumentativo, se dice prácticamente, ven cómo, por todo lo anterior, ven cómo sí tenía yo razón, ¿sí? Entonces, en el planteamiento, por ejemplo, tú dices cuál es tu punto de vista o cuál es el problema que vas a plantear, bueno, que vas a tratar o que quieres resolver. Y en el desarrollo tú das todas las razones que sostienen ese pensamiento que tienes o esa opinión que tienes. Y en la conclusión es donde tú demuestras, o sea, le demuestras al lector que en el planteamiento tú tenías la razón porque ya le argumentaste todo para defender tu postura. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Como saben, las conclusiones siempre van al final. Como vimos en la estructura del texto, en el repaso que dimos del examen de español, es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sale? Después, secuencias de acontecimientos. Dice aquí, es el orden que guardan los acontecimientos dentro de un texto. Puede ser una secuencia cronológica o jerárquica. Dicha secuencia se infiere lógicamente. Entonces, pues es el orden que tienen las cosas que pasan en un texto, así de sencillo, ¿sale? Entonces, esto de secuencia de acontecimientos, por ejemplo, en un examen, creo que en el examen de español salió, vienen textos, pero que están como en desorden. Venía uno de un político en un mercado. No, creo que ese no venía en el examen, pero bueno, o sea, el chiste es que hay una secuencia, o más bien las secuencias tienen una lógica. Y entonces en el examen pueden aparecer textos muy cortitos, pero que los párrafos estén revueltos. Entonces tú tienes que inferir o pensar cuál es el primer párrafo, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el cuarto. Entonces, dependiendo de los nexos que vengan, de la secuencia lógica, ¿no? Que pueda tener ese texto, o sea, tú lo lees en desorden, pero tu mente empieza a ordenarlo por las cosas obviamente que dice el texto. Entonces, por ejemplo, este texto del examen, que les digo que creo que sí habíamos leído en la clase o en algún examen que hicieron, es que decía que un señor se agachaba y boleaba sus zapatos y que veía a un ladrón correr, que le había robado su reloj. Entonces, o sea, por las cosas que dice ese texto, tu mente puede inferir cuál párrafo va primero que cuál otro, ¿sale? Entonces, bueno, después dice distintos tipos de relaciones y aquí en los textos o cuando nos expresamos oralmente o por escrito, algunas de nuestras ideas pueden establecer o pueden tener relaciones entre sí.
Y estos tipos de relaciones son, por ejemplo, causa-consecuencia, un suceso que origina otro dentro del texto, ¿sí? O sea, algo que yo digo, o sea, que desató otro suceso y yo me refiero a él dentro del texto o oralmente, como sea. Después, oposición, semejanza. Entonces, ay, aquí me faltó la N, perdón. Entonces, son textos que ponen ideas como opuestas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una persona sana tiene estas características. Una persona enferma de X enfermedad tiene estas características. Ahí hay una oposición, ¿sale? Entonces, una semejanza es lo contrario, o sea, cosas que guardan en común dos ideas, ¿ok? Y entonces, para la relación de oposición, utilizamos nexos como sin embargo, pero, no obstante, aunque, porque estos tipos de nexos exponen diferencias y, por ejemplo, similitudes podrían ser como, ¿qué otro? Es que como es el mejor y más famoso para buscar similitudes. Tal como, todos los que lleven como. Y bueno, después está otro tipo de relación que es general a particular. Y esta relación es cuando un texto aborda una idea, un concepto desde lo más general o lo más grande hasta aspectos más particulares. Por ejemplo, no sé, si yo digo rock, ¿no? El género rock, así de música. Entonces, ese es un concepto muy general y yo voy a hablar del rock en todo mi escrito, pero voy a tratar o a tocar distintos tipos o géneros dentro del rock. Entonces digo, heavy metal, rock alternativo, rock pop, pues no sé qué más rocks haya, pero bueno, el punto es que la idea general es rock y las ideas más particulares o más pequeñas, o más bien que están dentro del concepto de rock, son rock pop, rock pesado, sí, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de general particular. Después están las relaciones ejemplificativas, dice, sirven para dar énfasis o comprensión al concepto relacionándola con un ejemplo. Y esta sí venía en su examen. Cuando leímos, de hecho se repetía que eran un texto chiquitito que decía las nuevas adicciones, donde decían tipos de relaciones tóxicas. La autora usaba la ejemplificación porque describía al principio cuál era ese tipo de afección psicológica, pero después daba ejemplos de sus amigas, de los tipos de relaciones o los tipos de personas que buscaban sus amigas. Entonces, ahí la está relacionando, o sea, relacionando ese concepto con un ejemplo de la vida diaria. Después las explicativas, dice relación que se establece entre un concepto y la forma de aclarar o profundizar en el mismo. Una cosa es cuando decimos qué es algo, ¿sí? Que es como una definición. Y otra cosa es que cuando decimos cómo es algo, cuando intentamos aclararlo, entenderlo, entonces estamos explicándolo. Después están las relaciones comparativas, dice, sirve para lograr la comprensión de un concepto o idea por medio de la comparación. Cuando te digo, ay, mira, tal cosa es así, así, asado, es como, y busco algo con que compararlo. Entonces también me sirve como para entenderlo, ¿sale? Analógica sirve para la comprensión del tema expuesto por medio de palabras similares. Cronológicas dice relación que se utiliza en todo tipo de textos para dar una secuencia lógica de hechos o sucesos en el espacio y tiempo. O sea, prácticamente todos los textos que escribimos tienen una secuencia temporal,
¿sí? Y los nexos nos dicen, o sea, nos dan pistas de qué va primero, qué va después, ¿sí? No empiezas un texto diciendo por último, ¿sale? Entonces, son algunos tipos de palabras o expresiones que nos dan una idea cronológica de, o sea, de las ideas que vienen en el texto, ¿sí? O nos hacen entender el orden cronológico que tienen esas ideas. Siguiente tema, distinguir entre hechos y opiniones. Esto es bien importante y creo que viene suficiente en el examen. Entonces, digo, no es el tema que más viene. El tema que más viene lo vamos a ver en la unidad 2, pero sí aparece bastante. Entonces, dice distinguir entre hechos y opiniones. Hechos son sucesos objetivos que son comparables en la realidad o en el texto. Comprobables, perdón. Entonces, un hecho es algo que nadie puede refutar porque, o sea, es algo que sucede así tal cual que esté en la realidad y que hay forma de comprobarlo. Y una opinión es una postura, un juicio o una forma de ver las cosas que tiene alguien en particular, ¿sí? Dice la postura que tiene el autor frente a un hecho. Es subjetiva a diferencia del hecho que es objetivo. Y me encanta un ejemplo que yo siempre pongo en el salón de clases porque siempre digo, pues imagínate que yo traigo un café y, no sé, está a 100 grados centígrados ese café. Está caliente, ¿verdad? Y pues me dicen, no, pues sí. Entonces, ¿este café está caliente? ¿Es un hecho o es una opinión? Entonces, bueno, creo que 100 grados centígrados es muy exagerado. Pero si yo digo 50 grados centígrados, si alguien aquí o sea, se siente casi igual de caliente, ¿no? Entonces, ¿es un hecho o es una opinión? Entonces, muchos o la mayoría me dice casi siempre que es un hecho, que eso está caliente. Pero en realidad, decir que algo está caliente o que está frío es algo como que se percibe individualmente, ¿sí? Por ejemplo, alguien ha ido a Toluca, me imagino alguna vez, o sabe que en Toluca hace muchísimo frío, ¿sí? Entonces, si yo voy a Toluca, yo creo que Toluca es un lugar muy, muy frío y muchos están de acuerdo conmigo. Entonces, Toluca es muy frío, ¿es un hecho o es una opinión? Y muchos dicen, es un hecho. Pero ¿qué tal si yo traigo a alguien de Rusia? ¿Sí? Y de Rusia lo traigo a Toluca a dar el paseo. O sea, seguramente esa persona no va a tener nada de frío. Y seguramente para él Toluca no es un lugar frío, sino es un lugar templado. ¿Por qué? Porque comparado a lo que él vive en su país, en realidad Toluca está templado. Entonces, esto quiere decir que el frío y el calor son ideas que nosotros podemos tener o hacernos de algo, pero de modo subjetivo. Lo que es objetivo como tal, o sea, lo que no se puede refutar es que ese café está a 100 grados o que ese café está a 50 grados o que Toluca está a 4 grados o que Rusia está a menos 5 grados. Esos son hechos. Pero si está frío, si está caliente, es una opinión nada más. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro. Dice, un texto tiene como fin informar hechos relevantes para el receptor y a veces van acompañados de alguna opinión, que son los comentarios del autor. Ahora, 1.9, identificar ideas principales y secundarias. Y esta era la parte que les comentaba al principio, que nosotros ya explicamos este tema en español. De hecho, hace rato aquí mismo en este temario, venía igual de ideas principales. Aquí está. Vamos a ver qué dice exactamente. Dice,
ideas principales, 1.3. Entonces, estos temas ya los vimos en el temario de español y es importante que vayas y busques ese video. En la tarea en el correo que les van a mandar para la tarea, se los voy a adjuntar, o sea, hay la notita de qué video de español es, ¿sale? Donde tú repases ese tema, porque ya lo expliqué aquí. Entonces, viene ahí hasta un texto, bueno, un como formatito ahí, subrayado de diferentes colores, a lo mejor así te acuerdas. Entonces, nosotros ya vimos este tema, ¿ok? Toda la información que les di hace ratito en el 1.3 fue información extra sobre ese tema que también les va a servir, pero en realidad ya vimos ese tema, es importante que vayas y veas el video. ¿Ok? Y 1.10, reconocer el significado de palabras de acuerdo con el contexto campo semántico. El español tiene muchísimas palabras y no conformes con tener como pues una palabra para cada cosa, ¿verdad? Y ya, el español tiene muchas palabras para referirse como a cosas muy similares. Entonces, es prácticamente imposible que sepamos todas las palabras, ¿verdad? Menos si no estás acostumbrado a leer ni nada, pues probablemente tu vocabulario es corto. Entonces, hay como un truco, ¿sí? Que se llama relaciones terminológicas. Bueno, no es un truco, es algo que pasa cuando leemos. Cuando no conocemos el significado de las palabras que vienen en un texto, podemos tener una idea de qué significa esa palabra que desconocemos por lo que dice el resto del texto. Podemos saber si es un objeto, qué tipo de objeto es, quizás una herramienta, por lo que dice alrededor. Entonces, vamos a leer. Dice, reconocer el significado de las palabras de acuerdo con el contexto o campo semántico. Relaciones terminológicas se llama así a los significados que adquieren las palabras en el contexto que adquieren del texto y su relación con las otras palabras dentro del mismo. Es decir, con todo lo que hay alrededor me dan una idea de qué significan. Gracias a esta relación podemos inferir el significado de términos desconocidos para nosotros, pues a partir de lo que dice el texto podemos deducir lo que ese término desconocido para nosotros significa. Entonces, bueno, este es muy bonito y la verdad nos salva el pellejo a todos, sobre todo en el día del examen, porque algunas palabras no te las vas a saber, van a ser desconocidas para ti. Entonces, por medio de lo que hay alrededor, tú puedes darte una idea de qué es esa palabra. Ahora, no es magia tampoco, o sea, el hecho de que tú te imagines algo a partir del contexto no quiere decir que le vayas a atinar al significado, por eso es importante que leas, que hagamos vocabulario, pero es una ayuda, ¿sale? Ahora, campo semántico, dice paradigma en el campo de la lingüística, es una categoría a la que pertenecen diversos elementos que guardan alguna relación de semejanza entre sí. Por ejemplo, la palabra sudar puede cambiarse por transpirar. O yo me acuerdo también que en la primaria nos hacía hacer campos semánticos. Por ejemplo, nos ponían cocina y una llave. Y entonces teníamos que poner cosas que estaban en la cocina. Sartén, olla, pala, estufa, refrigerador. Entonces, es un área, digámoslo así, donde los significados comparten algo, ¿sí? O sea, la palabra sartén, la palabra refrigerador, la palabra estufa, aunque son objetos diferentes entre sí, no tienen nada que ver el uno con el otro, tienen algo en común y eso en común es que todos esos objetos están dentro de un lugar que se llama cocina, ¿sale? Entonces, bueno, tarea. Ya terminamos la unidad 1 y son 2 unidades, ¿vale? Entonces van a ser 2 videos nada más de esta materia.
En realidad, de lo que se trata es de que ustedes practiquen y practiquen, ¿vale? La tarea está un poco larga porque solo van a ser 2 clases, ¿sí? Entonces, pero es una materia completa. Entonces, acuérdense, esta materia es de talacha, ¿sale? Yo les explico, pero ustedes tienen que trabajar. Ok, entonces, dice la tarea. Realiza la siguiente lectura. Moda rápida, la industria que desviste al planeta. Este artículo lo puedes encontrar en este link que te dejé aquí. Luego que leas ese artículo, vas a copiar y pegarlo. Lo vas a copiar y lo vas a pegar en un texto, así en un documento de Word o de Google o de Page, lo que tengas de procesador de texto, lo vas a pegar ahí. Y si solo tienes celular en tu casa, no te preocupes, ve a la Google, ¿cómo se llama? La tienda de Android, Play, ¿no? Play Store, ahí ábrela. Si tienes otro tipo de sistema operativo, pues ve al Apple Store y baja el programa o la aplicación de Word o de Google, de documentos de Google. Entonces, ahí puedes hacer tu tarea. Bueno, vas a copiar y pegar la lectura. Después, el inciso B dice, subraya de verde todas las ideas principales, ¿ok? Una oración por párrafo es la idea principal. Entonces, se supone, o sea, en teoría tendrías que tener una sola oración de verde subrayada por cada párrafo. Después, todas las ideas secundarias de amarillo, ¿ok? Y de naranja, una que es la idea general. Después, inciso C, menciona 3 hechos y 2 opiniones que se mencionen en ese texto, pero lo vas a poner abajo. O sea, puedes copiar y pegar otra vez así esas partes y puedes poner así, abres comillas, pegas la oración, cierras comillas y pones hecho, 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 ¿sale? 3 veces, hechos. Luego vas a poner, buscar 2 opiniones, ¿ok? Y ya las pegas igual. Siguiente inciso dice, menciona 3 tipos de relaciones entre ideas que aparezcan en el texto. O sea, del tema 1.7, oposición, semejanza, ejemplificación, etcétera. Tú vas igual a copiar esas oraciones donde está ese tipo de relación, las vas a pegar abajo y le vas a poner tipo de relación, oposición. ¿Sale? Después vas a leer este artículo en el inciso E, aquí está el link, está bien cortito, ese está súper cortito, ¿sale? Y en el mismo documento más abajo o en otro vas a subrayar, más bien vas a copiar y pegar ese artículo, lo vas a poner ahí en tu documento, vas a subrayar solo las ideas principales y vas a realizar un cuadro sinóptico con esa información del texto. Y última tarea, haz el apunte de esta clase en tu libreta, tómale una foto y adjúntala a la tarea que vas a mandar al correo de la escuela, ¿ok? Recursos extras para ti, si quieres repasar o entender mejor estos temas, es de ideas principales. Este es el link, también se los pegué en español. Ideas secundarias y aquí este último de idea principal. Están padres, están buenos, les pueden servir, chéquenlos. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Esperen el siguiente video y pues ya chicos, tienen mucho trabajo, pero les va a servir, les va a ayudar no solo para el examen, sino para lo que viene en la prepa. Y pues suerte, cuídense, nos vemos pronto para también la explicación del examen, más bien para el Zoom de dudas del examen de español. Bye.